Entonces vamos a darle inicio a este live. En esta noche vamos a hablar sobre visión baja con un especialista en esta materia, en esta área, que es el doctor Marco Leal Arellano. El doctor es licenciado en optometría de la Universidad de IPN de México. Es especialista en visión baja, contactología y óptica física avanzada. Así que vamos a dar inicio ya. Vamos a darle entrada al doctor. Vamos a esperar que el doctor se conecte. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Tú cómo te encuentras? Qué bueno. Bien, entonces como decía el doctor Marco Leal Arellano, es licenciado en optometría de la Universidad de México. Tuvimos la suerte de tener al doctor Julio Moreno, que también es mexicano. Así que un saludo a todos los mexicanos por allá. Y vamos a hablar un poquito hoy sobre visión baja. Este es un tema, doctor, que siéndole sincero no es tan mencionado en nuestro país. Sé que en otros países sí, pero aquí en República Dominicana, por lo menos en mi caso, yo conocí el término ya como tal no hace tantos años. Entonces, quisiéramos que usted nos alumbre un poquito en esta noche y nos hable un poquito primero sobre qué es en sí la baja visión. Mira, la baja visión como tal es una condición en la cual se encuentra nuestro paciente, ¿no? Es una condición en la cual la función visual no se lleva adecuadamente y por ende pues nos encontramos con un paciente que no mejora de su condición visual, no tiene un buen pronóstico médico quirúrgico y por ende se encuentra, lo llamamos pues coloquialmente el paciente sándwich, ¿no? Aunque se encuentre, se vea chistoso, se vea un poquito trillado el término paciente sándwich. Encontramos un paciente que ve, pero no ve bien, o sea, su campo visual está afectado, su agudeza visual está afectada. En general, la función visual pues se encuentra totalmente afectada. Cosa que lo lleva, pues, en la mayoría de los casos graves a una incapacidad de ser totalmente autónomo. En los casos más prometedores, pues, se puede llevar una autonomía, pero ciertas actividades sí se ven mermadas. Eso, en general, pues, sería la visión baja. Ya técnicamente, pues, hablando más a fondo, pues, hay varias clasificaciones para la visión baja y varios autores que plantean ciertas clasificaciones para este tipo de pacientes y el modo de abordar. Porque cada paciente de visión baja, pues efectivamente es un libro en blanco, el cual hay que trabajar por mucho tiempo. Perfecto. Doctor, entonces, ya entrando un poquito más en lo que es la visión baja, ¿cuáles personas corren mayor riesgo de tener visión baja, por así decirlo? Mira, todos corremos el riesgo de tener la condición de visión baja, ya sea por una forma adquirida o congénita. Podemos adquirir visión baja en cualquiera de los casos. O sea, por ejemplo, tú y yo podemos adquirir visión baja mediante un accidente en la cual se ve afectada nuestra función visual. Entonces, prácticamente todo el mundo está en riesgo de adquirir visión baja. Hay ciertas condicionantes que sí te exponen más a adquirir visión baja. Por ejemplo, las de tipo genético o tipo hereditario, pues ya te ponen una condición en la cual, pues si adquirir visión baja, pues es innegable para ti. Ok, perfecto. Y, o sea que, por ejemplo, una persona que vea bien puede, por un accidente, por alguna situación que se presente, simplemente tener visión baja y no mejorar su visión. Doctor, entre Ajá. Sí, o sea, sí no mejora su visión, pero hay ciertos puntos en los cuales sí podría mejorar un poquito su autonomía, como te lo venía diciendo. Ok.
Doctor, y entre las enfermedades más comunes que pueden llevar a una persona a tener baja visión, ¿cuáles usted podría mencionar? Mira, en orden de frecuencia está la diabetes, como una de las primeras causas de adquirir visión baja de manera metabólica. La otra pues está la catarata por cualquiera de sus causas, y principalmente son estas las que plantea la OMS. ¿Sí? El glaucoma pues también es una de las primeras causas, ya sea el glaucoma derivado de una diabetes maltratada. Como ya tienes conocimiento, pues se puede complicar este aspecto. Exacto. Y ahí pues podremos entrar ya en visión baja, pues como una de las enfermedades más comunes. Actualmente pues en el mundo pues se presenta más la diabetes por el estilo de vida de la gente. Ok, o sea que una persona diabética, si no se controla, si no se mantiene estable, entonces podría correr ese riesgo de tener visión baja. Sí, Doctor, entonces, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cómo podríamos distinguir entre una persona ciega y una persona con visión baja? Mira, las condicionantes son sencillas. Por lo menos el paciente tiene que tener un ojo que vea como mínimo 20-60 en agudeza visual. El campo reducido, algunas literaturas consideran un campo de 20 grados, otras consideran un campo visual de 10 grados. Todo dependerá pues de la literatura que tú consultes. Ese sería el típico paciente de visión baja, en el cual terminó su tratamiento oftalmológico quirúrgico y ya no pueden hacer más por su visión, o sea, ya es lo máximo que puede lograr en cuanto a visión. Y ahora una persona ciega pues es una persona que no percibe ni siquiera luz con ambos ojos, y pues sus actividades se ven totalmente truncadas y necesita de apoyos ya visuales, ya sea un perro guía o un bastón inteligente o incluso alguna gente que lo apoye. Perfecto. Entonces, en cuanto al pronóstico de un paciente con visión baja, o sea, ¿cómo se maneja esa parte con ese tipo de pacientes? Miren, en el mejor de los casos, te digo, puede llevar a cabo algunas actividades de su vida, salir a la calle, ir al trabajo, ir a hacer cosas que no requieran una capacidad visual tan fina. No le vamos a pedir tampoco a una persona con visión baja pues que sea un controlador aéreo, digámoslo así, pero sí puede ser una persona que trabaje en la oficina y perfectamente pueda leer un documento. Yo en mi experiencia personal tengo pacientes que sí leen con las debidas ayudas ópticas. Perfecto, o sea que para este tipo de pacientes existen algunos tipos de dispositivos electrónicos, manuales para poder ayudarse. Sí, es correcto. De hecho, yo aquí al lado tengo un dispositivo muy usado, te lo voy a mostrar a ver si sale en la cámara. De hecho, lo traje para enseñárselo. Esto que tengo aquí se llama lupa electrónica. Entonces, para muchos pacientes es un dispositivo esencial para poder leer documentos. Te voy a mostrar, es como si tuviéramos una pantalla de celular, ¿sí? Entonces, ahí tú ves que la imagen es ampliada. Tenemos varios potencias de potencias de aumento. Exactamente, okay. Hace un zoom, pero también tiene la característica de que puede, no sé si salga en la cámara y espero que sí, que le da ciertos tipos de contrastes a los textos. Mira, ¿viste? Perfecto, entonces,
Este Ok. dispositivo pues es una de las ayudas electrónicas que tenemos disponibles para los pacientes y los cuales les ayuda bastante a una lectura fluida, una lectura más cómoda. Hay otros tipos de dispositivos que no son electrónicos, que son más rudimentarios, por ejemplo, una lupa convencional, un telescopio convencional. Hay algunos ayudas gráficas que son como textos aumentados, en los cuales nuestros pacientes pues, se van a ver beneficiados de estos. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, a veces uno se ríe un poco cuando ve este tipo de dispositivos como las lupas manuales, esas lupas grandes que uno dice, pero ¿para qué son estas cosas? Pero realmente veo que tienen un uso muy importante que son para esas personas que tal vez no puedan ver bien de cerca como nosotros. Sí, Eh, exactamente. Entonces, para ellos representa un apoyo bastante esencial. Perfecto. Doctor, y en cuanto a la parte, tal vez saliéndonos un poquito, pero tratando de quedarnos lo más cerca posible, la parte psicológica de estos pacientes, o sea, ¿cuál es su experiencia que usted ha tenido con esos pacientes que, bueno, vienen van a su consulta, dicen que ven mal, ay, disculpen, dicen que ven mal y por alguna razón ya tienen visión baja? ¿Cómo se maneja esa parte? Mira, un paciente de primera vez sí es un poquito complicado introducirlo a la visión baja, a lo que va a necesitar en un futuro. Eh, pues efectivamente el paciente viene en total depresión. Muchas veces necesita medicación ya psiquiátrica para poder llevar a cabo bien las actividades y las terapias visuales que se le impartiría a este tipo de pacientes. Es esencial poder saber identificar de manera remota qué paciente tiene riesgo de, hasta te podría hablar de suicidio en este caso, porque hay gente que se deprime demasiado al enterarse que su visión no va a mejorar con un lente y que va a necesitar usar bastón ya de por vida o alguna ayuda o incluso no va a poder hacer sus actividades diarias normalmente. Entonces, los pacientes de visión baja se encuentran en un duelo como un paciente que pierde una pierna, por ejemplo, o que pierde un brazo. Es exactamente el mismo proceso porque está perdiendo la función de un órgano. Aunque lo tiene ahí el órgano del ojo, pero la visión, que es lo más importante para un ser humano, eh, ya no está. Entonces, el proceso de aceptar este tipo de condición es un poco complicada y algunos de los pacientes no lo aceptan. Entonces, tenemos que echar mano de la psicología, de un psicólogo que esté orientado a visión baja, para que pueda llevar bien el caso de este tipo de pacientes y en caso de ser un riesgo incluso de su vida, poder internarlo en algún centro en donde puedan iniciar un tratamiento médico. Exacto, o sea, no es que simplemente, usted tiene visión baja, vamos a trabajar, qué sé yo, una lupa o algo con usted. Eso requiere Sí, sí. un Sí, proceso ajá. en escalas, pues primero tenemos que preservar la salud mental de nuestro paciente. Antes de empezar con lupas, antes de comentarle que el lente, que el bastón, que la lupa electrónica, debemos de enfocarnos en la salud mental de nuestro paciente, que esté íntegro para poder iniciar la terapia, que es todavía un poquito más complicada para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque en la terapia constantemente se están dando cuenta de las cosas que no pueden hacer. Entonces necesitamos que esté positivo ante todo esto para que pueda avanzar en este tipo de terapias. Sí, realmente debe ser muy difícil, porque por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo directamente los lentes de contacto, a veces es difícil para el paciente cuando el paciente no mejora. Entonces, me imagino que debe ser aún peor
para estos pacientes que ya prácticamente están diagnosticados con visión baja. O sea que... Incluso, comentando los lentes de contacto, es una parte fundamental de un paciente de visión baja, porque muchos podremos adaptarle un lente de contacto. Una de las condiciones que causan visión baja, pues acuérdate que son las ametropías, y en una de ellas entran pues los defectos refractivos por queratocono o queratoglobo. Entonces, es bien importante el uso de todas estas áreas para poder ayudar a nuestro paciente, porque el queratocono también es una causa de visión baja transitoria, no es una visión baja fija, sino que podemos solucionarlo con el lente de contacto. Y es muy importante lo que tú dices, que cuando un paciente no mejora de visión con un lente de contacto, pues entonces sí ya estaremos hablando de un paciente de visión baja adquirida, ¿no? Por una metropía. Ok, o sea que hay visión baja, usted mencionó visión baja transitoria. Sí, ok. Sí, efectivamente. Hay varios tipos de visión baja, varias clasificaciones de visión baja, y una de ellas es una visión baja fija y una visión baja transitoria que se puede resolver con una cirugía, como es el ejemplo de la catarata, o con unos lentes, como es el ejemplo de las ametropías. Ah, perfecto, muy bien. Doctor, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir para una persona que llega a la consulta y ya se ha diagnosticado que tiene visión baja? ¿Cuáles serían los pasos? El primer paso en nuestro consultorio será evaluarlo correctamente. Es fundamental una correcta evaluación visual, tanto refractiva como de capacidad visual, para que el paciente entienda cuál es el motivo de estar en visión baja, cuál es la meta de eso. La meta no es mejorar una visión a 20/20. La meta es trabajar con lo que tiene de visión y lo que puede mejorar con las ayudas ópticas, en conjunción con un fisioterapeuta y un psicólogo. Ese es el primer paso en nuestro consultorio: evaluación visual, determinación de la causa de la visión baja, y después el referimiento con el fisioterapeuta, el cual va a determinar la correcta terapia visual que va a llevar en nuestro paciente, y en muchos casos ejercicios motrices y de caminata, ¿sí? Porque algunos pacientes, al estar muy tensos porque perdieron uno de sus elementos principales para existir pues en su vida diaria, que es la visión, se tienden a encogerse, tienden a ponerse más duros, entonces necesitan cierta terapia fisiológica y cierta terapia física para que puedan llevar a cabo esta caminata, por ejemplo, o sus tareas diarias un poco más sueltos. Después de que terminamos con la terapia visual con el fisioterapeuta, aunado a eso, debemos de estar en interconsultas con el psicólogo para ver cómo es que va su salud mental. Y nosotros terminaremos, después de la terapia visual, ya que controle todos sus músculos oculares y que sepa cuál es la posición de mirada que le ayuda mejor, las técnicas que pueden ayudar a hacer su vida diaria más fácil. Y ahora sí, corroboramos si una ayuda óptica como un telescopio o una lupa puede ampliar esas técnicas y mejorar la visión. Me imagino que es un proceso un poco largo y tedioso, porque tener que interconsultar con psicólogos, el especialista en visión baja, realmente es una tarea titánica, podría decir, porque no es muy fácil realmente. Sí, efectivamente no es fácil. Y quizá por eso es que no es tan común. Porque yo hablaba con alguien y le decía, esa carrera como que, o esa especialidad, no es tan común como quizás un cirujano oftalmólogo, un optómetra. Mira, no es común por dos principales cosas, y
tristemente, o sea, te lo voy a mencionar así como son las cosas, no es común porque las ayudas que tú necesitas y el equipo que tú necesitas es costoso. Hacer visión baja, quien se va a aventar a hacer visión baja es amor al arte puro. O sea, no entiendas que vas a hacer visión baja y vas a ser el más famoso del mundo, ni tampoco el mejor remunerado del mundo. Entonces, hacer visión baja es casi netamente amor al arte. ¿Sí? Entonces, aunado a que también el gasto que vas a hacer en un consultorio de visión baja pues es bastante, porque los equipos no son baratos, nada baratos. No son baratos. Y pues esta cosa pues sí a muchos los desanima, tristemente. A ti también el conocimiento, pues tienes que estar a punto en todas las áreas, óptica física, tienes que estar a punto en lentes de contacto, tienes que estar a punto en la materia de visión baja, tienes que ver muchas cosas, incluso hasta farmacología, tienes que estar con conocimiento un poquito de todo para poder llevar a cabo bien. Para poder desarrollarlo. Sí, exactamente. El visión bajista que es practicante, sí tiene que saber de todas estas áreas. Por ejemplo, si tú te enfocas más al lente de contacto y lo que te gusta es el lente de contacto y de repente te introduces a visión baja, sí tendrías que ponerte a punto y al día con las demás materias, digámoslo así, para poder recordar ciertas cosas y poder dar una consulta de visión baja. Interesante, de verdad que sí. Realmente veo que es un mundo totalmente aparte el tema de visión baja. Antes de hacer otras preguntitas a las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, pues el doctor está en la disposición de responder. Doctor, vi una preguntita aquí al principio, déjeme ver si no se me pierde, de una señora, a ver, parece que se me perdió para acá. Bueno, la persona que hizo la pregunta, ok, ya la tengo. Dice, ahí se me fue de nuevo, ok. Tengo una pregunta, soy una paciente del Américo Lugo y es miope. Le dieron láser en el año 1996 y parece que le dicen que se quiere operar otra vez, pero le dijeron que no, en otro lugar. Ella lo que quiere saber es si se puede operar otra vez, o sea, si se le puede dar láser otra vez. Bueno, todo depende de qué nivel le vayan a dar el láser y con qué propósito le vayan a dar el láser, porque, por ejemplo, si es una paciente que tiene un lente intraocular, pues a lo mejor no sé si vayan a dar un láser para una capsulotomía, o si tiene un desprendimiento de retina o una retinopatía diabética que esté, digámoslo, húmeda, pues entonces ellos quieren darle un láser para completar un proceso de su retina que no se desprenda o que no sufra más daño. Pero sí necesitaría saber con qué motivo es el láser. Exacto. Más específico o un diagnóstico que le hayan dado para yo poder decirle, orientarla para que es el láser. ¿Sí? Cuando hay este tipo de criterios en donde le dicen en un lugar que no es necesario y en otro lugar que sí es necesario, lo recomendable es buscar una tercera opinión para ver si es necesario el láser. Yo lo que le recomendaría es buscar a un retinólogo para que determine si es necesario el láser y a qué nivel podría ser necesario. Yo creo exactamente lo mismo. El retinólogo ahí es el experto en esa parte, o sea que sería bueno, como dice el doctor, buscar una tercera opinión y ahí pues orientarse de una manera más objetiva. Bien, les recuerdo, si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre el tema de visión baja, pues estamos aquí para
para ayudarles. Un bebé puede nacer con baja visión de manera congénita. Sí pueden nacer con visión baja. Una de las principales causas de visión baja es el nacimiento por una retinopatía del prematuro. Es decir, si el niño nace prematuramente, corre el riesgo de que tenga una retinopatía del prematuro en diferentes grados. Sí pueden nacer con una causa congénita hereditaria, como es la retinosis pigmentaria. Es una de las causas principales de pérdida visual en pacientes jóvenes. ¿Sí? Entonces, sí puede haber ese tipo de pérdidas congénitas, pero hay que hacer un mapeo genético, hay que someterse a un mapeo genético de toda la familia y del paciente para determinar en qué punto fue y qué causa principal es la pérdida de visión en el bebé. Perfecto. Hay otra preguntita aquí. ¿Por qué algunos pacientes operados de cataratas no mejoran tanto? Bueno, esa pregunta es como la... Es un poco amplia esa respuesta, ¿verdad? Es muy amplia. No mejoran por muchísimas causas, ya sea que hubo una falla, desde que hubo una falla en el cálculo del lente, hay pacientes que presentan ciertas condiciones como la diabetes que no está bien controlada, por ejemplo, entonces lo va a llevar a una visión que no es nítida y va a fluctuar muchísimo. No sé, o sea, depende si hay que practicarle una capsulotomía o si el médico mencionó de un principio que con el lente intraocular no iban a corregir totalmente la metropía, es decir, el defecto refractivo, y en este caso pues tenga que usar una ayuda óptica como es el lente, ¿sí? Para mejorar toda su capacidad visual. Aún si no mejora con un lente, pues entonces tendríamos que ver cuál es ya la causa más profunda con un experto en cirugía refractiva para ver qué pasó ahí con ese lente, ¿no? ¿Cuál es el caso? Exacto. Yo he visto casos así, doctor, de pacientes que ya tienen una condición de base y el oftalmólogo le dice, mire, lo vamos a operar porque ya tiene catarata, pero, o sea, le explican el pronóstico de que no es que va a tener una mejoría muy significativa, pero para evitar que pierda esa visión que tiene, entonces es necesaria la cirugía. Sí, es correcto, como tú dices. A veces es mejor recuperar un poquito más de visión de la que tenía antes de la catarata, que como sabemos es la opacidad del cristalino. Y aunque tenga una afección retiniana, por lo menos ya podemos recibir señal, percibir algo con ese ojo, aunque no sea como una visión cuando tenía 20 años del paciente o 10 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, los médicos oftalmólogos ponen en tela de juicio que es mejor si operarlo o dejarlo así, porque ya no va a lograr una visión óptima o totalmente la visión está perdida. En esos casos, pues se pone en tela de juicio y dice, bueno, el médico oftalmólogo dice, pues creo que es más beneficioso operarlo al que se quede con su catarata y que no vea nada. Exacto. Doctor, entonces la ambliopía cae en ese grupo de enfermedades que producen baja visión. Sí, es una condición que viene muy pegada, por ejemplo, a miopías degenerativas o miopías patológicas. Un tipo de ambliopía puede presentarse, sí, ese sería el tipo de ambliopía por anisometropía, o traducido sería en un ojo no logra su óptima visión porque tiene una graduación muy alta o tiene una graduación muy diferente al otro ojo. ¿Sí? Entonces la ambliopía no es una causa de visión baja concreta, pero viene junto con el paquete. Ok, viene ahí junto con lo demás. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, doctor, de parte mía, esas eran las preguntas que teníamos para hablar un poquito sobre este tema de visión baja. Les recuerdo a las personas, a los que están conectados, que cualquier pregunta que tengan o algo que quieran saber, pues este es el momento.
El doctor es especialista en visión baja, también en contactología, así que cualquier persona por ahí que tenga alguna curiosidad sobre este tema, vuelvo y repito, es un tema súper amplio. O sea, creo que si nos dispusiéramos a durar una noche para hablar de visión baja no bastaría, pero qué bueno que existen personas que se encargan de esta profesión que no es tan anhelada, diríamos así, por tantas personas. Porque vuelvo y repito, como dije al principio, por lo menos aquí en el país, esa profesión no es tan común, o sea, no es tan mencionada. Y en algunos centros oftálmicos, cuando hay pacientes así, pues tienen que referirlos a otros lugares que sí manejan visión baja. Sí, es correcto, como tú dices, en República Dominicana no está tan difundida la visión baja. Sí hay especialistas que hicieron visión baja a nivel profesional y cuentan con su título y certificado de visión bajista. Cosa que son muy poquitos en el país, ya quizá unos 3. La visión baja pues literalmente es algo nuevo en República Dominicana. Es algo que se viene escuchando recién, o sea, de unos 2 años para acá quizá. Todavía no se fijan en los hospitales públicos por lo que te digo que hay que invertirle en infraestructura bastante y por lo menos se necesita un ala completa de un hospital para pacientes de visión baja. Y en muchos casos, tristemente, los hospitales privados no ven una remuneración con eso. Entonces, sí entramos en temas muy incómodos en cuanto a lo del dinero, pero es realmente la verdad que rodea a la visión baja, ¿sí? Entonces, por lo regular la visión baja y se conoce malamente en el medio como y espero que no se entienda mal, es la condición de personas con bajos recursos en los cuales se presenta más numerosamente la visión baja, ¿sí? Entonces, por falta de información o por falta de recursos, hay pacientes que nunca llegan a un especialista de visión baja y pues se quedan así, empeoran su visión hasta quedarse ciegos y entonces ahora sí ya el Estado se encarga como un paciente, o sea, le carga el título al paciente de un paciente ciego, ¿sí? Entonces, eso es una afectación ya a nivel socioeconómico, tanto del paciente como del gobierno, porque una persona ciega, pues es una persona que no produce como una persona normovisual, pues, o sea, así lo tienen marcado. Te digo, o sea, ya entramos a temas incómodos, pero pues hablar de visión baja es hablar de temas incómodos y es verlo todos los días, que son temas muy incómodos. Es la realidad que tenemos. Es la realidad que rodea la visión baja. Hay que invertir mucho y te digo, la gente que lo hace en el país lo hace por netamente amor al arte, porque les gusta ver a sus pacientes bien y esto pues sencillamente los lleva a tomar esta decisión de hacer visión baja, ¿sí? No es algo que se va a remunerar ni en 10 ni en 15 años, quizás nunca saques gran cosa de visión baja, más que la gente mejore y que viva su vida lo mejor que se pueda con lo que tiene ahora de visión. Entonces, sí son temas fuertes y más cuando tú te pones a ver una consulta de visión baja, no es fácil las primeras veces, yo te lo digo por experiencia propia, es una consulta muy cargada de negatividad. Negatividad, sí. Es difícil ver a alguien que se rompe en llanto ante ti diciéndote que ya no sirve para nada, que mejor se hubiera muerto. ¿Sí? Entonces es muy complicado hablar de visión baja. Y la consulta ahí hasta el psicólogo baja, tiene que ser usted, me imagino. Hay que tener conocimientos básicos de psicólogo y hay que entender qué está pasando a nuestro paciente, ponerse en sus zapatos, concientizar también a la familia, porque muchas veces no lo entienden y dicen,
pero este señor dice que no ve y no es cierto, luego sí ve. Pero lo que ellos no tienen en cuenta es que el paciente a lo mejor ve cuando está dirigiendo sus ojos a un punto en el espacio y a lo mejor recupera un poquito más de visión, pero no lo entiende la familia hasta que se le pone un simulador óptico que simule lo que está pasando el paciente. Entonces ahí ya no nada más el paciente se rompe en llanto, sino también los familiares cuando la familia se da cuenta cómo es que veía su familia y ahí es donde se une la familia y pues lo apoya. Sí, apoya mucho a su familiar, incluso monetariamente si es que se necesita. Ahora, te comento, las ayudas ópticas en el mercado pues tampoco es fácil adquirirlas para el paciente y menos aquí en República Dominicana que no se habla de visión baja y tampoco hay tiendas especializadas para visión baja. Y entonces, al momento de conseguir la lupa que yo te mostré, pues yo la tengo que pedir al extranjero, a México o incluso a Estados Unidos, y son productos que no son tan accesibles incluso para nosotros los médicos, o sea, son caros. Una lupa de estas, pues más o menos anda para nosotros los especialistas en un presupuesto de 10,000 a 20,000 pesos. Wow. Todo depende de una sola. Una sola. Y una lupa de esas, un telescopio, pues, o sea, es algo más accesible, pero igual si el paciente no cuenta con el recurso, pues, exacto. Igualmente no lo va a adquirir. Sí, se complica todo. Entonces, hay muchos factores y de hecho, como yo te comenté, yo tengo una tesis hablando de visión baja y de todos los factores que conllevan a la visión baja, y nuestra conclusión pues fue que el factor económico es el que más influye. Desgraciadamente las personas con bajos recursos no tienen el acceso a la información, cosa que los lleva a un estado de visión baja, ¿sí? Entonces, hablar de estos temas es incómodo en todos los aspectos, incluso en la consulta también, comentarle a tu paciente que va a necesitar una lupa que cuesta 10,000 pesos cuando el ingreso monetario de tu paciente no alcanza para esto. Pues en muchas ocasiones se suma la frustración. Se suma frustración. Y con tal de ver a nuestros pacientes bien, pues incluso algunos de los profesionales deciden donar estos dispositivos por debajo de la mesa, o sea, sin decirle a nadie, obviamente, ni tampoco estarlo exponiendo, se les dona estas cosas a los pacientes con el fin de que ellos estén bien, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas, ¿cómo decirlo? IAP que financian esto para los pacientes, pero tener un ala de visión baja, pues para ellos implica solamente gasto, no hay ganas. Y no es como tener un ala de cirugía refractiva o cualquier otra cosa que sí genere dinero y que tus pacientes pues puedan pagar. La visión baja en la mayoría de los casos es así. Entonces, en República Dominicana, te digo, no se hace tanto. Lo que sí se hace es que hay centros para ceguera, en donde les ayudan en este tipo de casos, pero tampoco los sitios de ceguera cuentan con la información necesaria para llevar un paciente de visión baja y tristemente terminan tratándolo como un paciente de ceguera y lo entrenan en braille, lo entrenan en uso de bastón, y no aprovechan su visión, la que tiene, y no le brindan una terapia enfocada a un paciente de visión baja. Exacto. Entonces, todas estas cosas llevan a que tus cifras de paciente con ceguera en el país aumenten, siendo que no hay tantos pacientes con ceguera, sino que hay un poquito más con visión baja, pero se tratan como pacientes con ceguera. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar con esta preguntita que hacen aquí. Dice, ¿qué tan graves son las gutas?
y cómo se Bueno, soluciona. las gotas, eso ya está a nivel corneal, tengo entendido. Sí, ¿Cómo se soluciona? Bueno, pues primero lo que yo aconsejaría es un examen oftalmológico completo por un especialista en córnea para determinar qué grado de gotas tiene y qué es lo que puede lograr con su visión. Muchas de los pacientes con gotas es un poquito complicado la adaptación de un lente escleral. Todo depende del punto en el cual se encuentre, pero se puede llevar a cabo. Entonces yo lo que le recomendaría es que no asuma que unas gotas son totalmente graves. Hay algunas que pueden llevarse muy bien en la consulta, pero sí tiene que someterse a algunas pruebas diagnósticas para determinar qué grado está pues su función visual afectada por las gotas. perfecto. Bueno, doctor, de verdad que ha sido muy interesante este tema de visión baja. Yo espero que las personas que han escuchado pues se interesen y que de alguna manera, ¿verdad? Pues en nuestro país, República Dominicana, este tema sea también de discusión, ya que realmente es difícil tratar este tipo de pacientes, pero sé que es aún más difícil trabajar con pacientes ya con que no perciban luz, personas ciegas. Sí, Entonces, exactamente. Sí, y si a alguien le interesa, yo estoy abierto a proporcionarle todo el material necesario que ocupe para que pueda instruirse en visión baja. Con mucho gusto, pues yo le puedo ayudar, incluso a llevar a un paciente de visión baja para que sepan la gente que es profesional, introducirse al tratamiento y clasificación de un paciente de visión baja y el correcto referimiento, porque muchas veces dicen, no, no es paciente de visión baja y lo mandan al centro de ceguera. Entonces, exacto. eh, nosotros pues contamos con una buena base informática en cuanto a visión baja y pues el conocimiento práctico. Y si alguien está interesado y tiene un paciente de visión baja, pues con mucho gusto por este medio de Instagram me pueden mandar un mensaje explicándome el caso de su paciente y yo con mucho gusto pues le mando el material necesario que necesitará para poder tratar a ese paciente y llevarlo adecuadamente. ¿Sí? Bueno, perfecto, pues ya ustedes saben, el doctor Marco Leal Arellano está disponible para cualquier paciente que usted tenga, si usted es paciente también que ha sido diagnosticado con visión baja, pues no duden en acercarse al doctor para que él le ayude con esas preguntas o consultas que usted necesite. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. De verdad que para mí ha sido un placer tenerlo en este live y esperemos que sea el primero de otros tantos. Al contrario, el placer es mío y esperemos que podamos estarte apoyando en más live con cualquier otro tema. Acuérdate que un profesional de la salud pues es integral, ¿no? O sea, entonces podemos ayudar con muchísimos más temas, los que se te ocurra, y si quieres seguimos de visión baja, lo que tú quieras. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Pase buenas noches. Entonces vamos a culminar Gracias, que pases buenas noches. igual. Bien, amigos, estuvimos con el doctor Marco Leal Arellano, optómetra, especialista en visión baja, también especialista en contactología y óptica física avanzada. Cualquier duda que usted tenga, preguntas sobre este tema o algún otro que tenga que ver en las especialidades ya mencionadas del doctor, pues su Instagram está aquí. Acérquese a él para que obtenga la ayuda que realmente necesita. De este lado, Josías Rodríguez. Cualquier cosa, estamos aquí en Curva Visión, también para ayudarle en cualquier tema que necesite ayuda en cuanto a temas de lentes de contacto. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasen buenas noches. Dios les bendiga.